La rueda de prensa estaba a punto de comenzar. Periodistas, cámaras y focos enfocaban a Claudia Sheinbaum, que se preparaba para otra sesión de preguntas. Pero nadie esperaba que ese día una reportera intentara insultar al pueblo mexicano y lo pagara caro. Entre los periodistas presentes, destacó uno en particular. Conocido por sus preguntas provocadoras y su agenda claramente alineada con los sectores más conservadores de los medios de comunicación, no estaba allí para buscar respuestas. Estaba allí para atacar. El ambiente en la sala era tenso pero controlado, hasta que en medio de las preguntas sobre política pública y desarrollo económico, el periodista decidió ir al límite. Agarró el micrófono, se enderezó en su silla y formuló la pregunta que haría contener la respiración a toda la sala. Presidenta Sheinbaum, usted insiste en decir que su gobierno representa al pueblo mexicano, pero ¿cómo explica que la mayoría de este pueblo, sobre todo en las zonas rurales, siga viviendo en la pobreza? ¿Acaso el problema no es que el pueblo mexicano simplemente no sabe cómo crecer sin depender del estado silencio absoluto? Algunos periodistas intercambiaron miradas incómodas. Otros contuvieron la risa, pensando que el ataque había sido certero. Pero Sheinbaum no dudó ni un segundo. Cogió el micrófono y con un tono frío y cortante replicó: «¿Realmente tiene el valor de sentarse aquí delante de las cámaras e insinuar que el pueblo mexicano es incapaz?» El periodista se enderezó la corbata visiblemente incómodo. Sheinbaum continuó: «Tal vez usted no lo sepa, pero este país fue construido por trabajadores del campo, por campesinos, por jornaleros, por mujeres que mantienen a sus familias con su propio sudor. Esa es la gente que hace crecer a México todos los días. ¿Y usted tiene la osadía de sugerir que el problema de México es su propia gente?» Comenzaron los murmullos. El periodista intentó interrumpirla. «Eso no es lo que quise decir, presidente, yo solo». Pero Sheinbaum no le dejó escapar. «Eso es exactamente lo que usted dijo. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la mentalidad de la élite que usted representa. Gente que siempre ha menospreciado a los trabajadores como si fueran incapaces de prosperar por sí mismos. Pero les tengo una noticia. México ya no les pertenece». El auditorio estalla en murmullos. La cámara enfocó el rostro pálido de la reportera. La humillación apenas había comenzado. Todo el auditorio enmudeció. La reportera, que había intentado tender una trampa a Claudia Sheinbaum, estaba ahora acorralada ante las cámaras. Los periodistas presentes no sabían si mirarle a él o a Sheinbaum. El ataque había sido descarado, pero la respuesta del presidente fue aún más fuerte. El reportero resolló intentando recuperar el control de la situación. Agarró el micrófono con fuerza e intentó explicarse: «Presidente, no me malinterprete. Lo que quise decir es que si México quiere crecer, necesita ser más eficiente. Y por desgracia las regiones rurales y más pobres no producen tanto como los grandes centros urbanos. No es un insulto a la gente, es solo un hecho económico». Algunos periodistas asintieron, pero Sheinbaum no lo dejó pasar. Se inclinó ligeramente hacia adelante y asestó un golpe mortal. «Un hecho económico. Entonces hablemos de hechos. ¿Quién alimenta a este país? ¿Quién trabaja de sol a sol para que las ciudades tengan comida en la mesa? Son exactamente las comunidades rurales que usted acaba de despreciar». El periodista tragó saliva. Sheinbaum no se detuvo. «Quiere hablar de productividad. Hablemos de los trabajadores que mantienen este país sin recibir la mitad de lo que deberían. Quiere hablar de eficiencia. Hablemos de las multinacionales, que vienen aquí, succionan nuestra riqueza y dejan a nuestra gente en la miseria. Quieren hablar de crecimiento. Hablemos de quienes realmente construyen México: los trabajadores, no los bancos ni los especuladores que ustedes defienden». El auditorio estalló en murmullos. El reportero intentó interrumpirla, pero Sheinbaum no cedió. El problema de México nunca ha sido su gente. El problema de México siempre han sido los que se creen por encima del pueblo. La cámara enfocó el rostro visiblemente incómodo de la reportera. No sabía qué hacer, pero aún así intentó un último ataque desesperado. «Pero, presidente, las estadísticas muestran que las zonas rurales son económicamente más débiles. Eso no es un ataque, es solo una advertencia.
¿Cómo piensa su gobierno cambiar esta situación sin recurrir únicamente a la asistencia social? El público contuvo la respiración. Otro intento más de obligar a Sheinbaum a admitir que su gobierno depende del Estado para mantener al pueblo sometido. Pero Sheinbaum se esperaba este golpe. Miró directamente al periodista y respondió con absoluta frialdad. ¿Quieres saber cómo vamos a cambiar eso con respeto? Algo que la élite de este país nunca ha tenido por su propio pueblo. La cámara captó la mirada atónita de la reportera. No había terminado. Durante décadas los poderosos se han enriquecido a costa del trabajo del pueblo. El Estado no va a dar limosnas. El Estado va a devolver lo que siempre ha pertenecido al pueblo. Los aplausos rompieron el silencio del auditorio. El periodista, ahora sin palabras, apartó la mirada. Sheinbaum había ganado la confrontación, pero lo peor para él, todo México estaba mirando. El auditorio hervía. Los periodistas cuchicheaban entre ellos, los ayudantes intercambiaban miradas preocupadas, y el reportero que había intentado desmoralizar a Claudia Sheinbaum estaba ahora visiblemente incómodo. Pero Sheinbaum no había terminado. Sujetó el micrófono con firmeza, miró directamente a la reportera y le asestó otro golpe. Habla usted como si las zonas rurales y las comunidades más pobres fueran un problema. Pero yo le pregunto, ¿quién ha creado esta desigualdad? El reportero intentó mantener la compostura. Presidente, no estoy hablando de desigualdad social. Hablo de eficiencia económica. El sector privado, cuando está libre de interferencias, genera riqueza y progreso. El gobierno no puede limitarse a imponer reglas y esperar que haya crecimiento. Algunos periodistas asintieron discretamente. Fue el último intento del reportero de convertir el debate en un discurso sobre el libre mercado y el crecimiento. Pero Sheinbaum se lo esperaba. Se rió ligeramente y contraatacó. El sector privado genera riqueza y progreso. ¿Para quién? Para los bancos que cobran tipos de interés abusivos, para las empresas que pagan salarios de miseria, para los grupos económicos que envían miles de millones de dólares al extranjero, mientras los trabajadores apenas pueden pagar sus facturas de electricidad. El público tragó saliva. Sheinbaum no se detuvo. La riqueza que ustedes tanto defienden nunca ha ido a parar al pueblo. Siempre se ha concentrado en manos de la misma gente. Y ahora, porque estamos corrigiendo esta injusticia, ¿lo llama injerencia? La cámara enfocó al periodista. No tenía respuesta, pero intentó insistir. Presidente, el crecimiento no se produce sin libertad para emprender. El gobierno tiene que darse cuenta de que sin el sector privado, el país no prosperará. Sheinbaum sonrió. Tiene razón en una cosa, el crecimiento necesita libertad, pero no libertad para explotar. México necesita libertad para el pueblo, para el trabajador, para el pequeño empresario, y no para los que se han enriquecido explotando nuestra tierra y nuestra gente. El auditorio prorrumpió en aplausos. El periodista bajó la mirada. Sabía que había perdido. Sheinbaum acababa de destrozar en directo uno de los discursos más utilizados por la élite económica contra su gobierno. E Internet ya estaba que ardía. Las cámaras captaron cada detalle, la mirada dubitativa del reportero, la incomodidad de los periodistas progresistas, el brillo en los ojos de Claudia Sheinbaum, que sabía que tenía el control. La reportera, ahora visiblemente fuera de argumentos, intentó recuperar terreno. Tomó el micrófono y en un forzado tono de neutralidad dijo: Presidente, comprendo su postura, pero hay un punto que no puede ignorarse. Los países que han intentado limitar el sector privado han acabado enfrentándose a la fuga de capitales y a la recesión. ¿Qué impide que México siga ese camino? Los empresarios presentes asintieron discretamente. Era un último esfuerzo para convertir a Sheinbaum en una líder radical peligrosa para la economía, pero ella se esperaba este truco. Sheinbaum miró directamente a la cámara, ignorando por completo a la reportera. ¿Qué lo impide? Sencillo. México ya no está en venta. Los murmullos aumentaron. Algunos periodistas intercambiaron miradas preocupadas. Sheinbaum no se detuvo. Durante años se dijo a la gente que necesitábamos a las grandes empresas para crecer, pero la verdad es que necesitaban a México para obtener beneficios. La diferencia ahora es que este beneficio
tendrá que venir acompañado de responsabilidad. El periodista trató de rebatir, pero sin estas inversiones México corre el riesgo de perder competitividad. No podemos permitirnos rechazar a los inversores. Sheinbaum sonrió. Usted habla como si México nunca hubiera sido competitivo. Como si siempre hubiéramos dependido de concesiones a empresas que explotan nuestros recursos y no dejan nada a cambio. Lo que estamos haciendo es poner fin a la explotación. El auditorio aplaudió con fuerza. El periodista inclinó la cabeza. Sheinbaum miró al público y dio por finalizada la masacre. México ya no tiene que agachar la cabeza ante nadie. Quien quiera invertir es bienvenido, pero bajo nuestras reglas, porque ahora aquí manda el pueblo. La sala estalló en aplausos. El periodista derrotado se reclinó en su silla sin reaccionar. El debate había terminado, pero las repercusiones no habían hecho más que empezar. Claudia Sheinbaum no solo derrotó al periodista, sino que desenmascaró la arrogancia de la élite que intentaba desmoralizar a su gobierno. Las cámaras enfocaron al periodista que ahora jugueteaba nervioso con el micrófono sin saber qué hacer. Había intentado convertir a Sheinbaum en una amenaza para la economía, pero al final él mismo se convirtió en el chiste del día. Pero no quería admitir su derrota. Respiró hondo, forzó una sonrisa e intentó un tiro desesperado más presidente. Comprendo su punto de vista, pero el hecho es que mucha gente todavía no confía en que su gobierno sea capaz de equilibrar el crecimiento económico y la justicia social. ¿Cómo piensa garantizar que este nuevo enfoque no perjudique a la clase media mexicana? Los periodistas asintieron discretamente. Era un truco clásico, tratar de enfrentar a Sheinbaum contra su propia gente. Pero ella no cayó en la trampa. Sheinbaum tomó el micrófono, esperó unos segundos para aumentar la tensión y respondió: ya lo he garantizado. El problema es que los que siempre han tenido privilegios no aceptan perder ni un centímetro de lo que han acumulado a costa del pueblo. El público murmuró. Sheinbaum continuó: la clase media mexicana no necesita tener miedo de nuestro gobierno. A lo que tienen que tener miedo es a los intereses que siempre los han manipulado. El miedo que ustedes tratan de sembrar solo sirve para proteger a quienes nunca han pagado lo que les corresponde. La cámara captó la expresión incómoda del periodista. No sabía qué más decir, pero Sheinbaum no se detuvo. Se inclinó hacia adelante y mirando directamente al público asestó el golpe definitivo. Lo que realmente amenaza a la clase media mexicana no son los cambios que estamos haciendo. Lo que la amenaza son los periodistas que defienden a los multimillonarios y pretenden hablar en nombre del pueblo. El auditorio estalló en aplausos. El periodista apartó la mirada completamente derrotado. Sheinbaum había acabado con él. Internet ya estaba que ardía. Las redes sociales estallaron con hashtags como Sheinbaum humilla a periodista, el pueblo manda México para los mexicanos. El enfrentamiento había terminado, pero ahora el mundo entero vería lo que había sucedido. El auditorio seguía vibrando con los aplausos. Claudia Sheinbaum había aplastado al reportero en un enfrentamiento que sería recordado durante mucho tiempo. Las cámaras captaron cada detalle. La periodista intentando disimular su malestar, los empresarios intercambiando miradas tensas, los asesores de Sheinbaum sonriendo discretamente. Sheinbaum no se limitó a responder a los ataques, destruyó el discurso de quienes intentaban pintar a su gobierno como una amenaza. Pero antes de que el moderador pudiera cerrar el acto, Sheinbaum decidió tener la última palabra. Tomó el micrófono y mirando directamente al reportero declaró: México ya ha sufrido bastante. Ha visto desde lejos cómo algunos se enriquecían a su costa. Ha escuchado promesas vacías de crecimiento que nunca llegaron. Pero ahora México habla por sí mismo. El auditorio se detuvo. Sheinbaum no pestañeó. No aceptaremos más insultos a nuestra gente. Ya no permitiremos que nos traten de incapaces. Quien quiera crecer con México, crecerá al lado del pueblo. Pero quien solo quiera explotar, quien solo quiera chupar lo que tenemos e irse, es libre de irse. Los aplausos resonaron como una ola. El reportero ni siquiera pudo levantar la mirada. Se sabía humillado. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Internet ya ardía. Sheinbaum respiró hondo y cerró:
México no pide permiso para cambiar. México ya cambió. La cámara captó el momento perfecto, el rostro pálido de la reportera, la postura firme de Sheinbaum, el auditorio estallando en aplausos. La emisión terminó. Pero las repercusiones no habían hecho más que empezar. La pantalla se oscurece. Aparece la voz del narrador llena de impacto. Y así fue como Claudia Sheinbaum desenmascaró en vivo a una reportera que intentó insultar al pueblo mexicano. Pensó que podría manipularla, pero al final fue él quien salió humillado. La imagen corta a las redes sociales estallando. Sheinbaum humilla a reportera. México ha cambiado, el pueblo manda. Los videos del enfrentamiento se vuelven virales. Breves clips de la reportera sin respuesta dominan Internet. México no pide permiso para cambiar. México ya cambió. ¿Y a ti qué te pareció este enfrentamiento? Comenta abajo y comparte este video para que más personas vean la verdad.